¿De verdad el Mercedes GLE es uno de los mejores SUVs del mercado? ¿O simplemente es un lujo caro que parece mejor de lo que realmente es? Porque si estás aquí, no es por casualidad. Estás comparando. Estás a punto de gastar mucho dinero. Y probablemente tienes una duda que no te deja tranquilo. ¿Estoy tomando la decisión correcta? Y déjame decirte algo directo. Este es el tipo de carro que puede hacerte sentir que ganaste. O que te equivocaste durante años. Porque el GLE no es cualquier SUV. Es grande, es caro, es imponente. Pero también tiene detalles que casi nadie te cuenta. Y ojo con esto, porque hay algo que vas a descubrir en este video, que puede hacer que cambies completamente tu decisión. Así que quédate hasta el final, porque aquí no vamos a analizarlo por encima. Vamos a darte una respuesta clara, directa y sin rodeos. ¿Vale la pena o no? Bienvenido a Sobre Ruedas, el canal donde no romantizamos los autos. Los analizamos como si tu dinero estuviera en juego. Hoy vamos a hablar de uno de los SUVs más importantes del segmento premium, el Mercedes GLE, un carro que muchos ven como el equilibrio perfecto entre lujo, tamaño y tecnología, pero que también genera dudas muy reales cuando lo comparas con otras opciones, porque cuando estás en este nivel, ya no estás comprando por impulso, estás comprando con estrategia. Así que si estás entre el GLE o cualquier otro SUV premium, este video te va a dar lo que necesitas. Claridad. Vamos directo a lo primero que impacta. Su presencia. El Mercedes GLE no entra. Llega. Es grande, ancho, imponente. No es un SUV que busca ser agresivo. Pero sí transmite poder. Ahora te pregunto algo importante. ¿Tú quieres un carro que impresione o que domine? Porque el GLE hace lo segundo. Líneas elegantes, proporciones bien marcadas. Un diseño que no necesita exagerar para sentirse premium. Pero aquí viene algo interesante. No es el más llamativo del segmento. Y eso puede jugar a favor o en contra. Si eres de los que quiere que todos volteen a verlo, quizás sientas que le falta impacto visual. Pero si quieres algo que transmita estatus sin esfuerzo, aquí Mercedes acierta completamente. Ahora entras, cierras la puerta, y todo cambia. Silencio, aislamiento, calidad. El interior del GLE es uno de esos lugares donde realmente entiendes por qué cuesta lo que cuesta. Pantallas dobles, acabados en madera, aluminio o cuero, iluminación ambiental. Todo está pensado para que te sientas en un nivel superior. Pero déjame llevarte a una situación real. Imagina esto. Vienes de un día largo, tráfico, estrés. Te subes al GLE, y en segundos, todo se calma. Eso no es solo lujo, es experiencia. Ahora, pero ojo con esto, porque casi nadie lo menciona. No todo es perfecto. Algunos controles táctiles pueden no ser tan intuitivos mientras manejas. Y ciertos detalles en zonas secundarias no siempre están al nivel que esperarías por el precio. ¿Es grave? No. ¿Importa cuando pagas más de $60,000? Sí. Aquí es donde tienes que tener muy claro lo que estás buscando. El GLE no es un deportivo disfrazado. Es un SUV pensado para moverse con poder, pero sin estrés. Opciones de motores. 4 cilindros turbo, eficiente. 6 cilindros, más potencia, más refinamiento. Versiones híbridas. Todos con una característica en común. Suavidad. Nada brusco. Nada agresivo. Todo fluye. Ahora te pregunto algo muy importante. ¿Quieres sentir adrenalina o control? Porque el GLE te da control. ¿Es rápido? Sí. Pero no busca impresionarte en cada aceleración. Busca que todo sea natural. Y eso, no todos lo valoran. Aquí hay que ser realistas. No estás comprando un carro económico. Pero dentro de su categoría, el GLE tiene un consumo bastante razonable. Especialmente en versiones con tecnología híbrida ligera. En ciudad mejora. En carretera se mantiene estable. Pero no esperes cifras de compacto. Es un SUV grande y se comporta como tal. Aquí Mercedes juega en casa. Sistema MBUX, comandos de voz, pantallas de alta resolución. Pero más allá del wow inicial, lo importante es cómo funciona en el día a día. Y aquí el GLE cumple. No te pelea, no te confunde, no te frustra. Ahora, y espera porque esto es clave. La seguridad. Asistentes de conducción avanzados. Frenado automático. Alertas inteligentes. Pero hay algo más importante que todo eso. La sensación de seguridad. Es un carro que te hace sentir protegido. Y eso, cuando viajas con familia, no tiene precio. En cuanto a la experiencia de manejo.
Aquí es donde el GLE define su personalidad. No es un SUV deportivo. Es un SUV cómodo, refinado, relajado. Suspensión que absorbe todo. Dirección ligera. Cabina silenciosa. Es el tipo de carro que puedes manejar horas, sin cansarte. Ahora te pregunto algo clave. ¿Te gusta manejar o te gusta viajar? Porque el GLE está diseñado para viajar. Y ojo, eso no es una debilidad. Es una decisión clara de enfoque. Pros reales. Vamos directo al punto. Confort de marcha sobresaliente. Interior premium y bien logrado. Tecnología útil, no solo llamativa. Sensación de seguridad alta. Gran equilibrio general. Vamos con los contras reales. Pero también hay que hablar claro. No es el más emocionante de conducir. Precio elevado frente a rivales. Algunos detalles interiores mejorables. Tamaño puede ser incómodo en ciudad. Si te está preguntando por el precio, aquí es donde tienes que prestar mucha atención. El Mercedes GLE se mueve aproximadamente entre $65.000 hasta más de $90.000, dependiendo de versión y equipamiento. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Vale lo que cuesta? Porque en este rango, las opciones sobran. Y aquí llegamos al punto más importante de todo el video. Y si has llegado hasta aquí, esto es lo que necesitas escuchar. El GLE no intenta ser el mejor en todo. No es el más deportivo. No es el más barato. No es el más llamativo. Pero, es uno de los más equilibrados. Y eso, en la vida real, vale más de lo que parece. Después de todo este análisis, diseño, interior, motor, manejo, precio. Aquí tienes la verdad. Sí, el Mercedes GLE está entre los mejores SUVs del mercado. Pero, no es para todos. Si tú eres una persona que busca confort real, viajes largos sin cansancio, sensación premium constante, seguridad para tu familia, este carro es una excelente decisión. Pero si tú quieres deportividad, sensaciones fuertes, la mejor relación precio-potencia, entonces hay mejores opciones. Y aquí va mi veredicto final. El Mercedes GLE sí vale la pena, pero solo si valoras el confort por encima de todo. Porque eso es lo que mejor hace. No te emociona, te cuida, no te impresiona, te convence. Y para muchas personas, eso es exactamente lo que están buscando. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Te comprarías el Mercedes GLE o irías por otra opción? Déjamelo en los comentarios, porque aquí en Sobre Ruedas, no solo analizamos autos, construimos decisiones juntos. Y si este video te ayudó, suscríbete ahora, porque aquí no te vamos a decir lo que quieres escuchar. Te vamos a decir lo que necesitas saber. Nos vemos en el próximo video. No te vayas sin suscribirte.